Hola muchachos, vamos a hablar de la fisiología reproductiva. Yo sé que este tema es bastante complejo, es un tema bastante difícil de entender, por eso intenté hacer la prepa lo más digerible posible. Cabe destacar que estoy tocando los puntos que considero más importantes de la prepa o lo que más preguntaron en nuestro año, y no solo incluí láminas del doctor, sino también de la doctora que los dio en nuestro año, porque son láminas bastante digeribles y que hacen fácil sintetizar y entender la información. Entonces nada, vamos a comenzar. Comenzando con la diferenciación sexual, hay que tener en cuenta que van a ocurrir tres momentos muy importantes que van a determinar el sexo como tal del individuo. El primero sería el sexo cromosómico, que es aquel que inicia en el momento en el cual se van a juntar los gametos. Es decir, ocurre cuando se fusiona el material genético del espermatozoide con el material genético del óvulo y la primera división. Este primer paso se establece en el instante en el cual ocurre la fertilización y es una diferenciación completamente al azar, que no tiene ni participación endocrina ni ningún mecanismo regulatorio intrínseco ni extrínseco. El segundo paso es la diferenciación del sexo gonadal, en donde va a aparecer una gónada indiferenciada y bipotencial, que va a tener la capacidad de desarrollarse hacia cualquiera de los dos sexos. Obviamente esto va a tener una íntima relación con el sexo cromosómico establecido en el paso anterior, ya que dependiendo de si el individuo es XY, pues generará un individuo varón, y si es XX, un individuo femenino. El siguiente paso va a ser la diferenciación del sexo fenotípico, que es el proceso más complejo de diferenciación, en donde se va a caracterizar por una gran diferencia, que es que en el individuo masculino va a haber una actividad endocrina, mientras que en la hembra va a haber una ausencia de actividad endocrina. Entonces, ¿qué es importante mantener en cuenta acá? Que si el individuo cromosómicamente es un varón, la gónada bipotencial se va a diferenciar tempranamente y va a empezar a producir hormonas que le van a permitir la diferenciación hacia un testículo, con la consecuente producción de testosterona, que es una hormona esteroidea, y de hormona antimineriana, que es una hormona proteica que va a ayudar a la diferenciación de ese individuo. Mientras que en el sexo femenino, pues no habrá ninguna actividad endocrina durante la vida fetal, ya que la gónada indiferenciada no va a producir ninguna hormona. Esta lámina simplemente es una lámina resumen para que vean de forma un poco más gráfica lo que les dije anteriormente. El primer nivel es el nivel genético, que establece el sexo cromosómico; el segundo el nivel gonadal, que establece el sexo gonadal; y el tercero el nivel fenotípico, que establece el sexo fenotípico. Y a partir del sexo fenotípico se va a establecer lo que son los genitales internos y externos, los caracteres sexuales secundarios y la diferenciación del cerebro. Esta lámina simplemente la coloco para que puedan observar de manera amplia lo que voy a desarrollar en las siguientes dos láminas, que es cómo sea la diferenciación sexual, tanto femenina como masculina. Para hablar del desarrollo de los órganos reproductivos en el varón, traje este gráfico que me parece bastante fácil de entender. Vamos a iniciar en este punto, que es a partir de una gónada establecida cromosómicamente como XY, que va a sufrir una activación o estimulación, va a iniciar la esteroidogénesis, y a partir de la formación del testículo como tal, que sería ya el sexo fenotípico, se van a producir dos hormonas. Va a producirse la testosterona, que es una hormona producida por las células de Leydig, y esa hormona es una hormona esteroidea, como mencioné anteriormente, y vamos a tener la formación de la hormona antimülleriana, que es una hormona proteica y se sintetiza a partir de las células de Sertoli. Entonces, esta hormona antimülleriana va a tener la capacidad de actuar sobre los conductos de Müller para que ellos generen su regresión, mientras que la testosterona va a actuar a nivel de dos sistemas, va a actuar localmente y va a actuar sistémicamente. Entonces, esta testosterona va a ser la hormona encargada de estimular la diferenciación del sexo fenotípico, tomando en cuenta que se tienen que diferenciar tanto los genitales internos como los genitales externos. Entonces, comenzando con la testosterona local paracrina, que es esta que tenemos acá, ella va a actuar sobre los conductos de Wolff para a partir de ellos generar la diferenciación de los genitales internos. Y a partir de allí se van a generar entonces las vesículas seminales, los vasos deferentes y el epidídimo. Mientras que la testosterona sistémica, que es endocrina y que es liberada a circulación, va a actuar para permitir la diferenciación de los genitales externos. Sin embargo, esto lo hace a través de la síntesis de un metabolito intermediario, que es la dihidrotestosterona. Es decir, sobre la testosterona actúa esta enzima, que es la 5-alfa-reductasa, para producir intracelularmente esta hormona, que es la dihidrotestosterona, que es la hormona que tiene la capacidad androgenizante y que va a actuar sobre el tubérculo genital para producir el pene, y sobre todo el glande, sobre las pliegues uretrales para producir la próstata y el cuerpo del pene, sobre el seno urogenital para desarrollar el cuerpo del pene y la uretra peniana, y por último sobre la protuberancia genital para desarrollar el escroto. Es decir, volvemos a repetir que se dice que en el varón hay un desarrollo de genitales internos y externos a través de un evento hormonal, porque requiere la producción tanto de testosterona como de hormona antimülleriana. Luego, en cuanto al desarrollo de los órganos reproductivos de la hembra, vamos a tener que comenzamos otra vez con una gónada, en este caso es una gónada XX, donde, recordando que para su diferenciación no se necesita una producción endocrina, se dice que espontáneamente y sin actividad endocrina, esta gónada se va a transformar en un ovario.
Entonces, durante la vida fetal se tiene un ovario, entre comillas, latente. Al no haber hormona antimülleriana, espontáneamente se van a desarrollar los conductos de Müller, que son estos que tenemos acá, y a partir de ellos se van a generar los genitales internos, que incluyen las trompas de falopio, el útero y la vagina superior. Mientras que, sin la testosterona, el conducto de Wolf va a generar regresión. Al no haber dihidrotestosterona, los genitales externos espontáneamente se van a desarrollar como genitales femeninos. Entonces, el tubérculo genital desarrolla el clítoris, los pliegues uretrales desarrollan los labios menores, el seno genital desarrolla el orificio y la vagina inferior, y la protuberancia genital desarrolla los labios mayores. Entonces, se puede decir, otra vez lo repito porque es súper importante, que el varón, el desarrollo de los genitales depende de una actividad endocrina activa, mientras que en las hembras no se requiere actividad hormonal porque ocurre espontáneamente por ausencia del gen SRY. La pubertad entonces es el periodo en el cual se alcanza la capacidad reproductiva y se distingue por la maduración de los genitales, el desarrollo de las características sexuales secundarias, la aceleración de la velocidad del crecimiento lineal, cambios en el humor y la ocurrencia de la menarquia en los individuos de sexo femenino. Este va a estar conducido por dos procesos. El primero de ellos sería la gonadarquia, que es el aumento de la secreción de las hormonas sexuales e iniciación de la espermatogénesis en el varón y de la foliculogénesis en la hembra, y la adrenarquia, que es el aumento de la secreción de las hormonas adrenales, que suele preceder a la gonadarquia por aumento de la dihidroepiandrosterona. En este caso les puse este gráfico que tomé de la presentación del doctor, que habla de la mini pubertad. Esta mini pubertad simplemente se refiere a que los niveles de gonadotropina son elevados durante el desarrollo prenatal y que disminuyen en la gestación tardía. Luego, estos niveles, como se observa en el segundo pico, vuelven a ascender en la infancia y en la lactancia, que es la llamada mini pubertad, y luego se suprime la actividad hasta el inicio de la pubertad. Y por último, vamos a tener que en niños la testosterona hace un pico entre los 1 y los 3 meses y desciende para los 6 meses, mientras que en la niña, de igual forma, para los 6 meses han descendido los niveles de hormona luteinizante y estradiol, mientras que la hormona folículo estimulante persiste hasta los 3 o los 4 años. En cuanto al patrón de secreción de gonadotrofinas, este gráfico es bastante útil para poder explicarlo. Observamos cómo es idéntico en hembras y en varones hasta la pubertad. Ellas se van a elevar durante la etapa fetal y después caen y luego tienen un segundo pico en la infancia. Esta se va a mantener estable durante la niñez hasta la pubertad. A partir de la pubertad vemos cómo en la mujer se experimenta la producción de ciclos de gonadotrofinas, mientras que el varón las produce tónicamente. Luego en la tercera edad ocurre otra diferencia, que es que gracias al envejecimiento de las glándulas periféricas, es decir, los testículos y los ovarios, ocurre un decaimiento en la producción de las hormonas que estas glándulas endocrinas producen, es decir, cae la producción de testosterona, estradiol y progesterona, lo que va a inducir un aumento en la producción de gonadotrofinas, como se observa en el gráfico. Como se observa en un gráfico que traje más adelante, las hormonas sexuales esteroideas, es decir, el estradiol y la testosterona, van a tener la capacidad de realizar retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Pero cuando obviamente la producción de estas hormonas decae en la menopausia y en la andropausia, lo que ocurre es que se va a tratar de compensar la ausencia de este efecto aumentando la producción de gonadotrofinas. Esta lámina simplemente la traje a modo de información. Esto lo van a ver en pediatría mucho más a fondo, que son los estadios de Tanner, que simplemente es una escala para medir la maduración sexual en los pacientes, que toma en cuenta en la hembra lo que sería el desarrollo de la glándula mamaria, los genitales en el varón y el desarrollo del vello pubiano en ambos sexos. Y simplemente se va a dividir en 5 estadios, que son los estadios de maduración de Tanner y que se van a disponer en escalera. Esta es la lámina que les decía sobre lo que es la regulación de las gonadotrofinas. Ahí observamos en el gráfico cómo a partir del hipotálamo se sintetiza la hormona GnRH, que es la hormona liberadora y que actúa sobre la hipófisis para estimular la síntesis o la producción de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante. Que es importante acordarse que esta GnRH estimula mucho más la producción de hormona luteinizante que de hormona folículo estimulante. Sin embargo, la folículo estimulante es muchísimo más sensible a los reguladores locales de retroalimentación negativa, como observamos en el cuadro, que incluye la testosterona, el estradiol, la progesterona y las inhibinas. Allí les coloco como la GnRH es un decapéptido que se sintetiza en el núcleo arcuado y en el área perióptica hipotalámica, y que la FSH y la LH van a regularse principalmente por retroalimentación negativa, que es lo que les había mencionado. Esta FSH y LH lo que van a hacer es que van a aumentar los niveles o la concentración de AMP cíclico y van a llevar a la activación de una proteína quinasa A partir de la estimulación de un receptor asociado a una proteína G estimuladora. Otra cosa que podemos observar a partir del gráfico es que justamente la GnRH producida en el hipotálamo puede ser estimulada por la secreción de noradrenalina o puede ser inhibida por la secreción de dopamina y endorfinas. Y también podemos observar, como ya les mencioné anteriormente, que las hormonas periféricas, la testosterona, el estradiol y la progesterona, van a estar implicadas en la retroalimentación negativa, así como también lo van a hacer las inhibinas, que actúan tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo.
Ahora vamos a pasar a hablar sobre la fisiología como tal del sistema reproductor masculino. Como bien sabemos, las gonadas masculinas están constituidas por los testículos. Estos órganos van a ser los responsables de la producción de los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Las células de Leydig del testículo van a ser las encargadas de la secreción de testosterona, que va a ser a su vez la responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y estos órganos sexuales accesorios incluyen los epidídimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores, la próstata, las glándulas vulvouretrales, la uretra y el pene. En cuanto al patrón de secreción de testosterona, observamos en el gráfico cómo durante la etapa fetal el propio testículo fetal va a ser capaz de producir la testosterona, y esta actividad es mantenida por la hormona gonadotrópica coriónica humana, que es una hormona placentaria. Por esta razón es que observamos el primer pico que se observa en el gráfico. Sin embargo, la secreción cae durante el último tercio del embarazo y al nacer. Luego, en el primer trimestre hay un pequeño pico porque hay un aumento en la secreción y en la estimulación de todas las hormonas hipofisiales. Posteriormente, ella va a caer y se mantiene muy baja hasta que llega a la prepubertad, donde va a aumentar rápidamente su producción y trae como consecuencia la finalización de la diferenciación sexual. Luego, durante la adultez, se va a mantener alta la secreción y hasta la vejez, alrededor de los 60 años, ocurre la andropausia. En este momento decae. Antes de hablar un poco de los efectos de la testosterona, vamos a hablar de lo que es el mecanismo de acción de los andrógenos. Como sabemos, la testosterona tiene la capacidad de difundir al interior celular. Una vez allí, actúa uniéndose a receptores intracelulares donde media las acciones netamente anabólicas. ¿Qué pasa? Que frecuentemente esta testosterona es metabolizada intracelularmente a dihidrotestosterona o estradiol. Y lo más importante de entender es que la dihidrotestosterona es el andrógeno más potente de todos. Entonces, en cuanto a los efectos, vamos a tener efectos directos que son mediados por la propia testosterona y efectos indirectos que son mediados por la dihidrotestosterona. Entonces, en esa imagen se observa bastante bien cuáles van a ser los efectos directos de la testosterona, cuáles van a ser los efectos indirectos a través de la dihidrotestosterona o a través del estradiol. Lo más importante de recordar es que es una hormona anabolizante. En cuanto al epitelio seminífero, básicamente es importante mantenerlo en cuenta porque la testosterona es necesaria para la actividad de los 3 tipos de células que se encuentran en estos túbulos, que van a incluir las células de Sertoli, que son las que van a participar en la espermatogénesis, y además es la célula nodriza para la producción de la gametogénesis, ya que asegura lo que sería el ambiente nutricional adecuado para la constante producción de espermatozoides, con receptores para la hormona folículo estimulante. Las células de Leydig, que van a ser las encargadas de sintetizar la testosterona y que requiere de la estimulación de la hormona luteinizante, y por último las células peritubulares mioides, que es importante también destacar que existe una barrera que protege de la entrada de antígenos, que sería la barrera hematotesticular. Aquí les dejo un cuadrito para que lean. Esto generalmente es pregunta de examen, es una comparación entre las 3 células, las células de Leydig, las células de Sertoli y las células peritubulares mioides, y sobre todo es bastante importante hacer énfasis en qué receptores ellas poseen. Para explicar el proceso de la espermatogénesis, la forma más fácil de entenderlo es dividirlo en 4 pasos. En el primero, lo que ocurre es la proliferación de las espermatogonias, que va a ocurrir por mitosis. Esto lo hace para madurar hacia espermatozoides primarios. En el segundo paso ocurre una meiosis de estos espermatocitos que generan los espermatocitos secundarios. Luego ocurre una segunda meiosis donde se transforman en espermátides, aproximándose hacia la luz tubular. Y por último, cada espermátide madura, a través de un proceso denominado espermiogénesis, se va a alargar, el núcleo se desplaza hacia la periferia, se desarrolla el acrosoma y se desarrolla el flagelo. Y por último, se reduce el citoplasma para hacer el espermatozoide maduro como tal. En cuanto a la estructura del espermatozoide, vamos a tener que tiene 3 porciones. La primera de ellas es la cabeza. Ella va a contener el núcleo de la célula y el segmento anterior que tiene el acrosoma. Este acrosoma es proveniente del complejo de Golgi y tiene en su interior las enzimas proteolíticas que posibilitan la interacción con el óvulo durante la fecundación. La segunda porción o porción intermedia contiene la vaina mitocondrial, de donde se obtiene el suministro energético para poder tener motilidad del espermatozoide. Y por último, la cola, que sería un flagelo especializado que tiene la capacidad de propulsar el espermatozoide. En cuanto al eje hipotálamo-hipófisis testicular, observamos cómo a partir del hipotálamo se produce la GnRH que actúa sobre la hipófisis. Sobre la hipófisis va a permitir la secreción de luteinizante y de hormona folículo estimulante. La luteinizante, como observamos en el gráfico, actúa sobre la célula de Leydig que va a producir la testosterona. Y esta testosterona a su vez se puede metabolizar a dihidrotestosterona o estradiol, mientras que la FSH actúa sobre la célula de Sertoli para que se generen las células espermáticas o los espermatozoides como tal. Y les pongo aquí, importante, para mencionarles que siempre se tienen que acordar que el sistema parasimpático es el que media la erección porque permite la vasodilatación, mientras que el sistema nervioso simpático permite la eyaculación. Ahora vamos a pasar a hablar de la fisiología del sistema reproductor femenino como tal.
En cuanto a las bases anatómicas, vamos a tener en cuenta que los genitales internos, que son los que observamos en las fotos, van a estar conformados por los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina, la parte superior. Mientras que los genitales externos, que es los que no observamos en la foto, incluyen los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el meato uretral, el introito y el vestíbulo vaginal. El desarrollo folicular, que son los cambios morfológicos, sí es un tema un poco más complicado. Entonces, es importante mantener en cuenta 3 premisas. La primera es que la mujer nace con un número finito de folículos primordiales, que el número suele ser al nacer de 2 a 4 por 10 a la 6. Luego, en la pubertad, este número de folículos se reduce de 2 a 4 por 10 a la 5. Y en la vida fértil de una mujer, esta no va a llegar a ovular todo el número de folículos que se mencionaron anteriormente, sino que aproximadamente ocurren menos de 500 ovulaciones. Entonces, en este esquema observamos cómo el folículo primordial culmina su diferenciación en la semana de gestación número 31 sin ningún tipo de acción hormonal. Este se diferencia lentamente de un folículo primario y se mantiene en esta etapa la mayor parte de la vida. Bajo la acción hormonal, el folículo primario pasa a folículo secundario, y para este paso se rodea de muchas células que son las células de la granulosa. Crece la lámina basal y sigue aumentando de tamaño hasta generar un folículo terciario. La diferencia básica entre el folículo secundario y el terciario es que comienza la aparición del antro, y todo esto requiere de una acción hormonal. Desde el folículo secundario hasta la ovulación hay más o menos entre 70 a 85 días, es decir, que el ciclo como tal parte de un folículo terciario. Ese folículo terciario comienza a diferenciarse la cavidad antral y aparecen estructuras como el cúmulo óforo y suele rodearse de muchas capas de células que son células sintetizadoras de esteroides, que son las células de la teca. Cada ciclo se produce el reclutamiento de un grupo de folículos que comienza a transformarse. De los reclutados, solo uno de ellos, que es el folículo dominante, llega a ser folículo de Graf, mientras que todos los demás van a sufrir regresión. Tras completarse el ciclo, ocurre la liberación del ovocito maduro, que es la ovulación como tal. Y cuando la ovulación ocurre, queda una capa de células diferenciadas con una capacidad esteroidogénica muy alta. Este constituye un cuerpo endocrino muy importante que es el responsable de la segunda mitad del ciclo menstrual y que en caso de la fecundación del óvulo, esta estructura permanece con un remanente de actividad endocrina. Este cuerpo se va a denominar cuerpo lúteo, que tiene una actividad secretora de progesterona muy marcada. Que es importante los que le coloco allí, que las células de la teca van a ser análogas a las células de Leydig, es decir, van a producir testosterona, mientras que las células de la granulosa funcionalmente se parecen a las células de Sertoli, ya que reciben a la testosterona por difusión y las transforman en estradiol. En cuanto a la reserva ovárica, unas palabras es simplemente entender que durante la 20ª semana de gestación es la que alcanza el mayor número de reserva ovárica. Gradualmente, una vez que ocurre la pubertad, se van a activar las cortes de folículos, de las cuales solo uno produce la ovulación hasta la menopausia, que es lo que había mencionado anteriormente. Ahora nos vamos a adentrar en lo que sea probablemente la más importante de la prepa, no solo para fisiología, sino para el resto de la carrera. Es súper preguntable el ciclo menstrual. Como sabemos por cultura general, su duración es alrededor de 28 días, llegando a variar entre 21 o 35 días. Está dividido fisiológicamente en 2 fases separadas por un evento. La primera fase es la fase folicular, la segunda es la fase luteal y el evento es la ovulación. Entonces, a grandes rasgos, la fase folicular comienza el primer día de la menstruación hasta la ovulación y dura aproximadamente 14 días. Pudiera variar entre 9 a 20 días como tal. En ella se van a observar cambios hormonales, donde se puede decir que el director de la orquesta de todos estos cambios va a ser el estradiol, que es producido por las células de la granulosa, donde el incremento paulatino de su secreción es indispensable y ella va aumentando poco a poco en la primera mitad y más hacia la segunda, que cuando está cerca de la ovulación se secreta un pico de hormona luteinizante que produce los cambios finales en el folículo de Graf para que se pueda permitir la liberación del óvulo. Luego viene la ovulación, que sería el evento como tal, que corresponde al día en el cual ocurre la ovulación y los 2 días preparatorios precedentes. Y luego está la fase luteal, que comienza cuando ocurre la ovulación con la formación del cuerpo lúteo y culmina en el inicio de la menstruación. Dura aproximadamente 14 días. Después de que ocurre la ovulación, los niveles de estradiol caen y aparece la progesterona. Esta progesterona es producida por el cuerpo lúteo. Específicamente este gráfico es sumamente bueno para poder entender el ciclo menstrual, obviamente complementándolo con la siguiente lámina, que va a permitir tener una visión mucho más amplia de los cambios que van a ocurrir cíclicamente en la mujer. Entonces, los cambios que ocurren durante el ciclo menstrual no solo van a ocurrir en los folículos, sino que también ocurren cambios cíclicos endocrinos, ováricos, endometriales, de la propia secreción cervical, del tejido mamario y de la temperatura corporal. Con respecto a los cambios en lo que sería la secreción del cuello uterino, básicamente las glándulas mucosas van a responder al ambiente hormonal de la fase folicular, que como recordamos va a estar dirigido por el estradiol.
Antes de la ovulación se produce licuefacción de la secreción para que se favorezca el paso a los espermatozoides. Pero en lo que ocurre en la ovulación y comienza la fase lútea, el aumento o la presencia de la progesterona modifica la secreción glandular, haciendo que ésta sea muy densa y muy espesa para poder reducir entonces lo que sería el avance del espermatozoide. En paralelo a lo sucedido anteriormente van a ocurrir cambios endometriales. Entonces tenemos que durante la fase folicular, estos folículos que están en desarrollo producen factores de crecimiento y el tejido endometrial entra en fase proliferativa, aumentando su división celular. Al ocurrir la ovulación comienza la actividad del cuerpo lúteo, que se caracteriza precisamente por la producción de progesterona. Esta va a ser la responsable en la segunda mitad del ciclo, donde se va a producir lo que sería el paso a lo que es la fase secretora. Esta fase secretora, el tejido que proliferó en la fase anterior aumenta su función y entonces se forma una compleja red de vasos sanguíneos que son los vasos espiralados y las glándulas secretoras aumentan de tamaño. Todo esto con la finalidad de que este tejido se está precisamente preparando para un posible embarazo. Ahora, si termina la fase lútea y no hubo fertilización, el cuerpo lúteo cesa su actividad, caen los niveles de progesterona y con ella el tejido endometrial produciendo el sangramiento que sería la fase menstrual. El último cambio importante que ocurre es el de la temperatura corporal. En este tenemos que después de la ovulación, la liberación de cantidades importantes de progesterona produce un aumento en la temperatura corporal de aproximadamente 1 grado, debido a la elevación justamente del set point hipotalámico. Estas tres láminas que vienen a continuación son láminas un poco difíciles de entender, de todas formas les dejé escrito el texto para que lo puedan leer y puedan analizar bien el gráfico, que básicamente es como es el perfil plasmático de secreción hormonal. Entonces lo divide en fase folicular, en el evento que es la ovulación y en la fase luteal. Entonces, comenzando con el análisis macro, no específicamente de una fase, sino del gráfico como tal, vamos a observar cómo es el perfil hormonal durante todo el ciclo menstrual. Comenzando con la GnRH, observamos cómo no hay grandes cambios, excepto el pico ovulatorio evidente que ocurre justo antes de la ovulación. Luego en la luteinizante y la folículo estimulante observamos cómo ambas van a tener un pico ovulatorio. Luego el estradiol, que es lo más importante, que va a ir en aumento en la fase folicular hasta llegar al pico o meseta en cierre dentada, que es indispensable para poder generar la ovulación. Luego observamos el perfil de la progesterona, que va a ser prácticamente nula su secreción durante la fase folicular, tiene un pico ovulatorio y luego aumenta muchísimo la producción de progesterona por la síntesis a través del cuerpo lúteo. Y luego las inhibinas, que es importante entender que la inhibina B es la que va a modular negativamente la secreción de folículo estimulante y de luteinizante. En cuanto a los eventos que ocurren directamente en la fase folicular, observamos cómo hacia el final de la fase luteal los niveles de hormona folículo estimulante y de luteinizante van a ser mínimos, y la relación entre ellas es de apenas mayor a 1. 1 o 2 días antes de la menstruación, la folículo estimulante comienza a aumentar y la relación se invierte, y esto permite que se recluten una gran cantidad de folículos secundarios que van a iniciar su maduración. La secreción de estrógenos entonces aumenta suavemente durante la primera mitad de la fase folicular debido a que la cantidad de estradiol que se secreta va en aumento poco a poco. Ahora, durante la segunda mitad de la fase folicular, la secreción de luteinizante supera a la secreción de folículo estimulante y la producción del estradiol aumenta bruscamente, produciendo el pico en cierre dentada, que es 5 a 10 veces más concentrado y que se va a sostener durante 48 a 72 horas. Es importante entender que entonces este estradiol va a tener un efecto de retroalimentación positiva sobre la glándula hipófisis y sobre el hipotálamo, que permite que haya el pico preovulatorio de luteinizante necesario para la ovulación. Es importante recordar que te van a reclutar una corte de folículos donde solo uno de ellos va a ser el folículo estimulante, que es el que logra alcanzar el nivel de esteroidogénesis correcto. En cambio, todos los demás folículos van a sufrir regresión o atresia. En cuanto a la ovulación, que es el evento como tal, vamos a necesitar de la sincronización entre el ovario y el eje hipotálamo hipófisis gracias a un efecto de retroalimentación positiva, como les había comentado. El pico de LH o de luteinizante, que es el pico preovulatorio, es liberado en la sangre y este va a actuar sobre el ovario, donde se van a producir una serie de cambios. Lo primero que ocurre es que inicia la luteinización, es decir, aumenta la producción de progesterona y también aumentan los receptores para la misma. Aumenta la síntesis proteica de 1, enzimas líticas para disolver la pared folicular, 2, de ciclooxigenasas para inducir la contracción del músculo liso generando presión mecánica y 3, de sustancias vasoactivas que van a aumentar el volumen antral. Esto va a producir vasodilatación y entonces permite el paso de líquido por aumento de la presión hidrostática gracias a una mayor filtración. Todos estos factores, es decir, el debilitamiento de la pared, la presión mecánica por el aumento del líquido antral y la contracción del músculo liso, producen la ruptura del folículo y la expulsión del óvulo, y este evento ocurre entre 12 a 24 horas después del pico preovulatorio de hormona luteinizante. En cuanto a las funciones del estradiol secretado, también las dejé escritas allí, vamos a tener que tiene 5 funciones básicas. La primera es que en conjunto con la inhibina, justamente van a inhibir el crecimiento de otros folículos.
La segunda es que induce la liberación abrupta de la luteinizante por efecto de retroalimentación positivo, recordando que el pico preovulatorio de luteinizante es completamente necesario para poder producir la ovulación. La tercera es que prepara el endometrio para la fase secretora, que está inducida por la síntesis de progesterona. La cuarta, que favorece el transporte del óvulo fecundado a través de la trompa de falopio. Y la quinta es que modula la viscosidad del moco cervical, facilitando o no el transporte del esperma. Comenzamos hablando de que la luteinizante es esencial para la luteinización. Esto a partir de las células de la granulosa. Se requiere entonces la presencia y el mantenimiento de los receptores para esta hormona. Durante esta fase, los pulsos de secreción de la luteinizante aumentan en amplitud, pero se reducen en frecuencia. Y estos cambios van a depender del acondicionamiento de pulsos que tenga la GnRH, que se van a producir por la alta concentración de progesterona. Entonces, las elevadas concentraciones de progesterona, estradiol e inhibina van a producir que el cuerpo lúteo genere un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Como resultado, entonces los niveles de luteinizante y de folículo estimulante van a disminuir gradualmente. Ahora, si no hubo fertilización, el cuerpo lúteo sufrirá una regresión y la secreción de progesterona y estradiol comienza a disminuir 8 días después de la ovulación, que es la luteólisis, y entonces cesa completamente a los 14 días, liberando a la hipófisis de la inhibición de retroalimentación negativa. Ahora, si hubo fertilización, los niveles de luteinizante van a ser reemplazados por la hormona gonadotrópica coriónica humana. Por último, les dejo una que es pregunta clásica, por lo menos los años anteriores, que es el perfil de hormonas plasmáticas durante el embarazo. Entonces, comenzamos con la hormona gonadotrópica coriónica humana, que como sabemos y les mencioné anteriormente, ella va a reemplazar a la luteinizante adenipofisiaca, que mantiene entonces el cuerpo lúteo. Estimula la síntesis de progesterona en la placenta y estimula la síntesis de testosterona en el testículo fetal. Luego, en cuanto a la progesterona, tenemos que es sintetizada por la placenta a partir de la 12ª semana. Ella va a mantener el embarazo e inhibe las contracciones uterinas, estimula el desarrollo alveolar de la glándula mamaria y modula la secreción de las demás hormonas. Ella va a aumentar constantemente, ya que es crítica para el mantenimiento del embarazo y tiene un efecto sobre el miometrio, haciéndolo menos excitable. Y entonces también prepara la glándula mamaria para su crecimiento. Luego, en cuanto a los estrógenos, ellos van a estimular el crecimiento del miometrio uterino, van a estimular el crecimiento de los ductos alveolares mamarios, aumentan la síntesis de progesterona en la placenta por el aumento de las LDL y es sintetizado en la placenta a partir de la dihidroepiandrosterona del feto o de la madre, y ella va a aumentar durante todo el embarazo. Luego está la somatotropina coriónica humana o la lactogénica placentaria, que es una familia de la hormona del crecimiento que estimula la lipólisis materna y antagoniza la insulina. Estimula el desarrollo de la placenta durante todo el embarazo y es desarrolladora de la placenta, no del feto. Y también es una indicadora de la función placentaria. Y por último, la prolactina. Estimula obviamente el sistema lactogénico de la madre, es indispensable para los efectos mamotrópicos de la progesterona y los estrógenos y se cree que regula la osmolaridad de los fluidos fetales. La placenta tiene la capacidad también de producir esta prolactina. Por último, quisiera hacer mención a que las primeras 8 semanas son mantenidas por la progesterona del cuerpo lúteo. Ahora, cuando la placenta adquiere ya cierto tamaño y cierta capacidad secretora, colabora con este cuerpo lúteo y ambas estructuras van a producir la progesterona. A los 3 meses, el cuerpo lúteo cesa su actividad entre la 8ª y la 12ª semana y queda solo la placenta produciendo progesterona, que es importante entender que si la placenta no es capaz de cubrir los requerimientos de progesterona, el embarazo no va a continuar y durante todo el embarazo se puede producir calcitonina para proteger el esqueleto materno. Otra cosita que quisiera dejar muy clara es que tengan en cuenta que la mayor síntesis de estrógeno, es decir, de estradiol y de estrona, ocurre durante el periodo preovulatorio, que es justamente el pico en sierra dentada que es necesario para que se produzca todo el proceso, mientras que la mayor síntesis de progesterona ocurre durante la fase lútea. Bueno, muchachos, espero que la prepa les haya servido para algo, que saquen buena nota y bueno, estoy a la orden para cualquier cosa.